Comenzamos hablando un poco de definiciones. Como el objetivo de la fisiología vamos a tener, como dice ahí, el explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Bien, la fisiología es una ciencia que se encarga del estudio de los procesos y funciones referentes al cuerpo humano. Hablando específicamente de la fisiología humana, lo que intenta es explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo que hacen que sea un ser vivo. Vamos a hablar de procesos, de funciones. Tenemos que entender los conceptos. No es estudiar de memoria, sino entender los procesos que nos permiten desarrollar la vida. Ahora continuamos hablando de la célula, pero antes tenemos que prestar atención a esto. Los niveles de organización de nuestro sistema tiene que ver con átomos que se van uniendo, formando moléculas, y las moléculas van formando células. Las células es nuestra unidad básica del cuerpo. Bien. Cada órgano de nuestro cuerpo es un agregado de muchas células diferentes. Como veníamos diciendo, tenemos los átomos que se unen para formar moléculas, luego tenemos las moléculas que se unen para formar células. Las células van a agruparse según características, como lo dice acá, para formar diferentes tipos de tejidos. Dentro de los tipos de tejidos vamos a tener el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Sí? Y luego estos tejidos se van a agrupar formando órganos y los diferentes órganos van a formar sistemas. Y nuestros diferentes sistemas, que es lo que vamos a ver durante este año, van a formar nuestro organismo. Volviendo a la célula, como dice ahí, cada tipo de célula tiene una función concreta. Y además son diferentes entre sí, pero van a tener ciertas características básicas que las hacen similares. Bueno, como dice acá nuestro primer punto, el 60% del cuerpo humano es líquido. Bien. Y lo vamos a dividir en líquido intracelular y líquido extracelular. Ahí en el cuadro tenemos bien claro qué es lo que tiene cada uno de estos líquidos. El líquido, la parte intracelular, tiene grandes cantidades de iones como potasio, magnesio y fosfato. Y dentro del 20% extracelular tenemos lo referente al medio interno. Tenemos iones y nutrientes que son necesarios para la célula para que se mantenga viva, crezca y realice sus funciones. Bien. Este líquido extracelular está en constante movimiento y va a ser el encargado de generar nuestra homeostasis, que es el mantenimiento de las condiciones casi constantes del medio interno del organismo. Bien. Bueno, acá lo que tenemos es una célula con sus diferentes partes. Recordemos lo que dijimos antes con respecto a la célula, que es la unidad estructural y funcional del organismo. Recordemos que hay células eucariotas y procariotas. Nosotros nos vamos a quedar con las células eucariotas, que son las que tienen una membrana nuclear, que lo que hace es diferenciarlas y tiene un núcleo bien específico. Acá lo que podemos ver es las diferentes partes de la célula. Lo importante es que tenemos la membrana plasmática, que después la vamos a describir específicamente. Tenemos ahí el núcleo con sus características y las diferentes partes que forman esta célula, que van a estar dentro de un citoplasma. Bien, y va a tener un montón de orgánulos que vamos a describir. Partes importantes de la célula. Sí o sí tenemos un núcleo y un citoplasma. Este citoplasma va a estar envuelto por la membrana plasmática, que la vamos a describir, y dentro del citoplasma vamos a tener los diferentes orgánulos intracelulares.
Bien. Los componentes de la célula van a estar formados por agua, iones, diferentes proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Y el núcleo va a estar envuelto por la membrana nuclear, como dijimos antes, que es lo que las diferencia y los hacen propio de las células eucariotas. Importante saber que tenemos un núcleo y un citoplasma, y además una membrana plasmática. Continuamos con una parte muy importante de la célula. Vamos a hablar de la estructura física de sus membranas. Como dice ahí, van a estar formadas por lípidos, por proteínas y por hidratos de carbono. Mayormente están compuestas por fosfolípidos, que están colocados en la primera columna y lo que hablan de que su función es determinar el grado de permeabilidad de la membrana. Algo re importante, estamos hablando de qué va a permitir ingresar o no dentro de nuestra célula. Tiene unos extremos que son solubles en agua y un centro soluble en grasa. Como dice bien en el cuadro, las sustancias que penetran la membrana con facilidad van a ser el oxígeno y el dióxido de carbono, y las que no penetran con facilidad, que van a tener que buscar otro medio de ingreso, van a ser los iones, la glucosa y la urea. Continuamos ahora con las proteínas, que tenemos de dos tipos. Recuerden que en la próxima diapositiva hay un dibujo de todo lo que estamos hablando. Tenemos integrales, que atraviesan toda la membrana, es como si fuera un tubo, o periféricas, que solo se unen a la superficie de la membrana. En este caso, las integrales forman las funciones formar canales, transportar enzimas, receptores, y las periféricas lo que son enzimas controladoras del transporte de sustancias. Bien, y por último tenemos los hidratos de carbono, que se van a encontrar combinados con proteínas o con lípidos, formando glucoproteínas o glucolípidos. Bien, y las funciones van a tener una carga eléctrica negativa, van a unir células entre sí, van a ser parte de receptores para hormonas y se van a encargar de las reacciones inmunitarias. Tengamos en cuenta de acá, lo importante es que la membrana está formada por una bicapa lipídica, que tiene dos partes, una hidrofílica y una hidrófobo. Después tenemos proteínas, algunas que atraviesan el canal, las integrales, otras que son periféricas, y además tenemos hidratos de carbono, que lo que van a hacer es el glucocáliz. En este dibujo lo que tenemos es exactamente lo mismo que vinimos hablando recién. Ahí tenemos diferentes nombres como colesterol, como fosfolípido, que muestran cómo es nuestra membrana celular. Tenemos proteínas integrales o de canal, proteínas periféricas, tenemos los glucocáliz o los glucolípidos y glucoproteínas. Acá lo que tenemos es la parte donde hablamos de los diferentes orgánulos que tiene nuestra célula. Tenemos como importantes el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas y mitocondrias. Todo esto van a ser la funcionalidad de la célula. Bien. Dentro del retículo endoplasmático o endoplásmico tenemos uno que es rugoso o liso, que tienen diferentes funciones. El rugoso sintetiza proteínas y el liso lo que hace es sintetizar lípidos y otras funciones. El aparato de Golgi está relacionado con retículo endoplasmático, recuerden que cuando vimos el dibujo, y lo que forma son los lisosomas y vesículas secretoras, entre otros. Los lisosomas están ahí dispersos en el citoplasma y lo que tienen es la función del aparato digestivo intracelular. Piensen que vamos a tener momentos donde va a haber cosas que hay que destruir o sacar de la célula. Bien, los peroxisomas provienen del retículo endoplasmático liso y lo que hacen es oxidar sustancias tóxicas de la célula. Todo funcionamiento celular. Y por último, y para mí el más importante, son las mitocondrias. ¿Por qué? Porque la función que van a tener es sintetizar ATP y lo vamos a ver durante este año en otros momentos.
Es importante el ATP porque tiene que ver con la parte energética de la célula y vamos a ver que usamos energía para todos los procesos del organismo. Acá tenemos imágenes de lo que acabamos de describir. Importante la mitocondria que la vamos a seguir viendo durante el año en otros temas. Bien, acuérdense que es la encargada de generar energía. Tenemos también aparato de Golgi, tenemos el núcleo con sus retículos y los lisosomas. Acá tenemos al núcleo, que lo más importante es que va a contener material genético, que se van a encargar de organizar los cromosomas, que van a ser los encargados de controlar la estructura celular y dirigir las actividades. Va a tener una membrana, que es lo que la hace característica, con transporte selectivo para que deje ingresar o no a su centro. Bueno, como dice ahí, es el centro de control de la célula. Va a tener ARN, que va a ser importante en la formación de las proteínas. Recuerden, características que tiene una membrana nuclear que lo separa del resto del citoplasma. Bueno, acá vamos a hablar de lo que es la parte de transporte dentro de una célula. Los vamos a dividir en sin gasto de energía o con gasto de energía. Esto genera una gran diferencia. Siempre recuerden que arrancamos haciendo una diferencia global de las cosas grandes y después vamos yendo a la letra chica. Dentro de los de sin gasto de energía se llaman también difusión o pasivo y vamos a tener de dos tipos, simple o facilitada. En caso de la opción de simple, atraviesan directo a la membrana. ¿Cuáles son estos componentes? Agua, hormonas esteroides, oxígeno, dióxido de carbono, alcoholes de pequeñas moléculas. Recuerden que hablamos antes de la membrana y lo que podía pasar fácilmente por ahí. Y si no tenemos facilitada, que lo que necesitan es de una proteína transportadora. Esta es la forma en la que ingresa la glucosa o gran parte del agua, el 90% del agua corporal. En la próxima imagen hay unas fotos de esto. Y luego tenemos con gasto de energía, vamos a tener lo que se llama el transporte activo, que lo vamos a clasificar en primario o en secundario. El primario va a requerir energía del ATP, recuerden que es nuestra moneda energética. En este caso vamos a tener como ejemplo la bomba de sodio-potasio, que la vamos a ver luego, que lo que hace es mantener la negatividad del interior de la membrana, la bomba de calcio y el hidrógeno a nivel estomacal. Y como secundario vamos a tener vamos a obtener la energía de la almacenada por diferencia de concentración iónica. Tenemos dos tipos. Cotransporte, que significa que ambas sustancias que ambos componentes van en el mismo sentido, por ejemplo sodio-glucosa, y contratransporte, que van en diferentes sentidos, es decir, un componente crece y el otro sale de la célula. Siempre hablando del transporte, el ingreso o el egreso de minerales o de sustancias o de iones alrededor de la membrana. Ahí tenemos en la primera foto transporte pasivo y en la segunda transporte activo. En la primera vemos difusión simple a través de la bicapa lipídica. Recuerden que era la que estaba formada por los lípidos, que permitía el ingreso de ciertas cargas, a ciertas sustancias y a otras no. Después tenemos el transporte pasivo a través de un canal. Y después tenemos una difusión facilitada a través de proteínas que transportan las sustancias. En este caso vamos a hablar de la ósmosis, que es la difusión de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de mayor dilución a otra de menor dilución. El movimiento del agua va a continuar hasta que la concentración de los solutos a cada lado de la membrana se igualan. Ahora que ya vimos la célula, lo que vamos a hacer es hablar del potencial de membrana y del potencial de acción. Bien. La realidad es que estos transportes que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores van a generar una diferencia de carga
entre el interior y el exterior. Nosotros tenemos la bomba de sodio potasio, que lo que hace es transportar 3 iones de sodio hacia afuera y 2 hacia el interior. Y esta distribución desigual de los iones genera una diferencia de carga que establece un desequilibrio eléctrico. Y a este desequilibrio se lo llaman potencial de membrana, que nos va a servir luego para los potenciales de acción. Nosotros vamos a hablar primero del potencial de reposo, después del potencial de acción y después de los periodos refractarios, que son características. Esto lo que nos va a permitir es comunicar a las diferentes células o que se produzcan respuestas ante ciertos estímulos. Comenzamos con el potencial de membrana en reposo. Es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de todas las células del organismo. Bien, como dijimos antes, la bomba de sodio potasio es la que mantiene esta homeostasis, este equilibrio. Esto es necesario. Bien, en este caso tenemos menos 90 y otras células que tienen menos 70, menos 55. Es lo que debe suceder. Acá estamos en una fase de reposo, que es el periodo previo a el potencial de acción, donde se va a generar la diferencia de carga abriendo los canales para que ingresen o egresen iones. Cuando se produce un potencial de acción, hay un cambio brusco, rápido en el potencial de membrana de reposo, de gran amplitud y siempre despolarizante. Tiene que superar mínimo un umbral de 15 milivolts. Recuerden que estábamos en negativo. Ahí al costado tenemos la fase de reposo, la fase de despolarización, cuando la membrana se hace permeable al sodio, se abren los canales dependientes de voltaje. Luego tenemos la fase de repolarización, que es cuando se cierran esos canales y se abren los de potasio para que pueda volverse al potencial de membrana normal. Ahí al lado tenemos un dibujo donde muestra cómo es el umbral de estimulación, el pico de potencial de acción, la repolarización, que es la vuelta a la normalidad, y un periodo de hiperpolarización que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Ahí al abrirse las células, los canales, se generan respuestas. Por último, acá tenemos el concepto de periodos refractarios. ¿Qué es lo importante saber de esto? Que después de un potencial de acción no se puede generar un nuevo estímulo. Bien, en un periodo absoluto, en el cual, por ejemplo, tenemos absoluto y relativo. Están dibujados ahí en amarillo y en rosa. En el absoluto no se produce un potencial de acción, incluso con un estímulo intenso. Están inactivos los canales de sodio y potasio. En cambio, en el relativo, la membrana responde débilmente a un estímulo supraumbral. Es decir, si el estímulo es muy superior a lo que debería ser, se genera otro potencial de acción antes de llegar al reposo. Conceptos a tener en cuenta. Y aquí finalizamos la clase de célula, que es una clase introductoria. Cualquier duda, la vamos viendo.